Bueno, yo seguiré con el tema con el que se quedó mi compañera Carla Rebollar. Mi nombre es Juan Labastida y pues seguiré con el tema auditoría laboral por mecanizado, corte, perforación y operaciones de procesos manuales. Se utilizan ayudas de taller, plantillas en el proceso de mecanizado identificado y utilizado según lo requerido por las instrucciones de trabajo. Bueno, pues por lo general las plantillas se identifican y a cada una de estas se les asigna un número de herramienta. También las ayudas de compra pueden no requerir una identificación. Es importante que se consulte la especificación de proceso del cliente para conocer los procedimientos específicos. Muchos clientes también tienen manuales de herramientas específicos que identificarán herramientas y procedimientos. Am, Bueno, la siguiente pregunta, ¿las velocidades y las tasas de avance cumplen con los requisitos del cliente? Pues las brocas de herramienta y las velocidades de avance pueden especificarse en las especificaciones de mecanizado del cliente. Si no es así esto es responsabilidad del proveedor determinar los parámetros de mecanizado. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, el acabado superficial del compuesto mecanizado cumple con los dibujos del cliente y o requisitos de acabado. Ah, el acabado superficial no es un requisito típico en sí de la mayoría de las aplicaciones, sino esto se requiere un acabado que se consulte el dibujo y la especificación del proceso del cliente. Am, las características dimensionales cumplen con los requisitos del cliente. Esto debe consultarse en el dibujo y las especificaciones de mecanizado del cliente. Un método de inspección aprobado también se ha establecido con el primer plan de inspección del artículo. En casos donde puede haber problemas, se debe consultar el plan de inspección del primer artículo aprobado por el cliente para asegurarse de que todas las características críticas sean medidas y que cumplan con los requisitos del cliente. Los medidores utilizarán para la inspección de la pieza un sistema de calibración. Siguiente pregunta, ¿se limpia la pieza después del mecanizado según los requisitos del cliente? Mm, pues bueno, se debe consultar las especificaciones de mecanizado. Típicamente, una superficie necesitará una preparación específica antes del acabado final. Esto especificará en el dibujo y la preparación y pintura del cliente. Se inspecciona la pieza para detectar flash continuo. El flash es una gota, bueno, para mencionar, el flash es una gota de resina que se ha filtrado entre detalles de plano, esto es decir, los bordes de pieles o en el borde de un larguero unido a una piel. Y debido a esto, el flujo de resina desde la temperatura curada, pues a presión. El flujo instantáneo o de resina debe ser continuo y uniforme. Si se observan discrepancias, el auditor deberá solicitar al QA del proveedor que defina el límite de aceptación y su autoridad. Esto generalmente es la especificación del cliente, la inspección instantánea y la eliminación cuando sea necesario. Debe anotarse en la orden de trabajo o proceso de instrucción. Ahora continúo con la auditoría laboral para mecanizado, corte, perforación, operaciones. Esto de procesos numéricos controlados. Bueno, prácticamente casi las siguientes preguntas son preguntas ya de los auditorias anteriores o de la auditoría anterior. Bueno, en este caso se usan refrigerantes según los requisitos del cliente. Pues bueno, los refrigerantes generalmente no se usan con compuestos, para decir, si se usa, se debe consultar el proceso del cliente donde se da la especificación de materiales y procesos aprobados. El programa o software que se utilice para el trabajo de mecanizado de piezas se utilizará adecuadamente siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de este. Se utilizan ayudas de taller, plantillas y plantillas en el proceso de mecanizado identificado y utilizado según lo requerido por las instrucciones de trabajo. Bueno, como anteriormente se mencionó, pues en esta pregunta ya se había contestado. De igual manera las siguientes preguntas, pero pues se puede decir que por lo general ya sabemos que las plantillas se identifican, se les asigna un número de herramientas y pues se necesita ayuda de compra
que no necesite requerir un número de identificación y las especificaciones de proceso del cliente para conocer procedimientos específicos. Las velocidades de tasas de avance cumplen con los requisitos del cliente. Pues, bueno, como se mencionó antes, pues las brocas de herramienta y las velocidades de avance pueden especificarse. Son especificaciones del cliente. Si no es así, pues esto va a ser responsabilidad del proveedor. La siguiente pregunta: ¿el acabado superficial de compuesto mecanizado cumple con los dibujos del cliente o requisitos de acabado? Pues bueno, el acabado superficial no es un requisito en sí. Pues bueno, se requiere un acabado en donde se consulta el dibujo y las especificaciones del proceso del cliente. La siguiente: las características dimensionales cumplen con los requisitos del cliente. Bueno, como anteriormente todas las preguntas y estas dos que siguen también pues ya se habían repetido. Bueno, por esta pregunta pues se debe consultar el dibujo y las especificaciones de mecanizado del cliente. Un método de inspección aprobado también se ha establecido con el primer plan de inspección de un artículo. Y en caso donde pueda haber problemas, consulta el plan de inspección del primer artículo aprobado por el cliente. Esto por asegurarse de que todas las características críticas sean medidas y que cumplan con los requisitos del cliente. Se limpia la pieza después del mecanizado según los requisitos del cliente. Pues bueno, típicamente una superficie necesitará una preparación específica antes del acabado final. Esto se va a especificar en el dibujo y en la preparación de pintura del cliente. Y por último, la pregunta de esta auditoría: ¿se inspecciona la pieza por detectar flash continuo? Pues bueno, mm, pues si se observan discrepancias, el auditor debería solicitar el QA del proveedor que define el límite de aceptación y su autoridad. La inspección instantánea y la eliminación cuando sea necesario debe anotarse en la orden de trabajo o proceso de instrucción. Bueno, la siguiente auditoría es la auditoría laboral para operaciones vinculantes varias. Bueno, en esta sección se aplica la colocación húmeda de insertos, anillos, cuñas y secundarios macetas. Aquí no hay líquidos, pero bueno. Se preparan los componentes de ensamblaje antes de montaje según los requisitos del cliente y o instrucciones de trabajo. Bueno, los componentes de las partes pueden incluir elementos tales como insertos, las cuñas, telas y resinas, esto para la colocación húmeda, de selladores, etc. La otra parte del componente puede ser la parte compuesta del curado. Por ejemplo, antes de la aplicación de insertos, la parte tiene un agujero en butano. Son las partes correctas de su conjunto llamadas en el trabajo instrucciones, dibujo y revisión correctos. Se debe verificar que los procedimientos de preparación cumplan con el procedimiento documentado del proveedor y cualquier requerimiento del cliente. La siguiente pregunta: ¿todas las superficies de unión están preparadas y protegidas antes de la operación de unión? Las superficies de unión, pues, de las piezas compuestas generalmente requieren preparación de la superficie. Las superficies de unión son limpiadas, generalmente raspadas y lavadas con algún solvente. Se retira una capa de esta cáscara inmediatamente antes de la unión secundaria, ¿no? Se debe asegurar que las raspaduras no hayan las fibras subyacentes. La siguiente: todos los materiales sensibles a la edad utilizados en el proceso son aceptables con los límites, edad y vida útil. Se debe asegurar que cada rollo de lata de material adhesivo tenga una etiqueta que indique el tiempo acumulado, su fecha de fabricación, su fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento requeridas. También se debe asegurar que de los registros de temperatura incluyen el tiempo desde punto de envío, desde la materia prima del proveedor y en cualquier momento puede acumularse debido a la inspección de calidad y recepción pruebas de inspección. Bueno, yo continuaré con la pregunta 6 de la actividad. Y bueno, ¿qué preparación requiere las piezas de superficies de unión de piezas compuestas? Tenemos el inciso A: las superficies de unión deben ser limpiadas y lavadas con solvente. O el inciso B:
A las superficies de unión se les debe colocar una tela especial para proteger la superficie. Y bueno, la respuesta a esta pregunta sería el inciso A. De ser así, pues se añade un punto. En caso contrario, pues saldrá una tacha y no deberás agregarte un punto. Bueno, la siguiente pregunta número 7. ¿Qué medidas se debe tomar con los materiales sensibles al hedor? Y bueno, pues la respuesta por esta pregunta sería el inciso A, que dice estar verificado de las etiquetas de caducidad cada cierto tiempo y colocarlos en un lugar específico donde puedan ser monitoreadas. Y selecciona la respuesta y es correcta. Siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Qué es lo que se debe hacer después de completar el proceso de mecanizado de las muestras? Bueno, de nuevo dos incisos, ¿no? O bien, bueno, para esta respuesta podríamos decir, bueno, en sí es la B, que deben cubrirse con un paño y colocarse en una caja. Así de sencillo. Y bueno, respuesta correcta. Pasamos a la siguiente. Pregunta 9. ¿Cómo se define el tipo de equipo que se utilizará para el curado? Inciso A se define dependiendo de lo que el cliente requiera, o inciso B se define dependiendo de los equipos que tenga la industria encargada de hacer el proceso. Y bueno, en este caso, la respuesta se define dependiendo de lo que el cliente quiera. En este caso, inciso A. Y vamos a la última pregunta, bueno, en mi turno, bueno, en mi caso. Y seguirá mi compañera con la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtienen las plantillas para el proceso de mecanizado? ¿Inciso A o inciso B? Bueno, tenemos el inciso A, que dice que se obtienen las plantillas previamente utilizadas por la industria encargada de realizar el proceso de la pieza, o B, se obtienen las plantillas previamente elaboradas en base a las especificaciones, las cuales deben ser entregadas por el cliente. Y en este caso, la respuesta es el inciso B. Y por mi parte sería todo en las preguntas.